Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenos días, bendiciones para todos. Qué gusto poderlos ver. Bienvenidos a este devocional. Bueno, vamos a comenzar y bueno, pues vamos a ver este tema durante este mes que se titula, ya te iba a decir dioses, pero no, ese es otro. Jesús dijo, Jesús dijo. Y vamos a comenzar viendo Marcos 1. No, ¿saben qué? Antes de ver Marcos 1, vamos a ver Lucas 14. Espérenme tantito. Vamos a ver qué dice acá. 14. Permítanme. Mateo 4. Mateo 4, ahorita te digo el versículo. Nada más antes de ver el versículo, ahí en Mateo 4, no sé si en tu Biblia tenga un título, en Mateo 4. En mi Biblia tiene un título ahí en el versículo 11, bueno, entre el 11 y el 12, mi Biblia tiene un título que dice, Jesús principia su ministerio. Entre el versículo 11 y el versículo 12, ahí no sé si tenga tu Biblia un título, el mío dice, Jesús principia su ministerio. Ajá, bueno. Y ¿cómo es que Jesús eh, comienza su ministerio? Bueno, eh, vamos a ver, ah, el verso 17. Mateo 4, verso 17. Dice así, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la predicación de Jesús, ese era el mensaje de Jesús, y esto tenía que ver con el reino de Dios. Jesús dijo, arrepiéntanse. En otro evangelio dice, conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, Jesús no lo decía como una amenaza para infundir temor. Jesús lo decía como una esperanza.
para infundir reconciliación. Por lo tanto, el mensaje de Jesús hablando acerca del reino de Dios o del reino de los cielos tenía que ver con reconciliación. Jesús hablaba de reino, pero también hablaba de arrepentimiento. Es decir, buscaba que la gente se diera cuenta a través de ese mensaje que lejos de Dios no podían hacer nada. Jesús trató de hacer conciencia a través del mensaje de arrepentimiento y de reino que lejos y separados de Dios iban a vivir en maldición, en condenación, en enfermedad, justo como Jesús encontró a toda una nación, sin esperanza, sin Dios, sin promesa, sin pacto y sin bendición. Justo lo que sucede o lo que sucedió en nuestra vida antes de conocer a Dios. Y antes de saber que había un mensaje de reconciliación, un mensaje de reino que me estaba abriendo los ojos para darme cuenta que era necesario un arrepentimiento en mi vida y volver a Dios. No es que Dios se haya olvidado de mí, no es que Dios se haya alejado de mí. Hubo un momento en mi vida que yo nunca me di cuenta que el que estaba alejado era yo y el que había fallado era yo. Ahora, Jesús no solamente predicaba, Jesús no solamente decía, sobre todo hacía. Por eso yo creo que Jesús era ese mensaje de reino, ese mensaje de reconciliación. Jesús fue ese mensaje. Jesús es el mensaje y Jesús seguirá siendo el mensaje de reino, de reconciliación a través del arrepentimiento. Arrepentimiento no tiene que ver con vergüenza. Arrepentimiento no tiene que ver con cobardía. Todo lo contrario. Arrepentimiento tiene que ver con valentía y con humildad. Reconocer mi error o mis errores y buscar el perdón de Dios. Eso me hará parte del reino de Dios. Separado, alejado, llevar o tener una vida independiente a Dios me va a llevar a lo que en un momento Jesús se dio cuenta que estaba la gente viviendo en cárceles, viviendo en esclavitud, viviendo en opresión. Dice que Jesús se presenta
y de pronto Jesús empieza a leer un versículo donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Había una pobreza, pero Jesús tenía el mensaje de arrepentimiento. Jesús tenía el mensaje de esperanza. Jesús tenía el mensaje de reconciliación. Jesús tenía un mensaje de buenas noticias, ya no de calamidades, ya no de tragedias, sino ahora Jesús mismo se convertía en ese mensaje. Jesús predicó el año agradable del Señor. Jesús habló. El mensaje de Jesús de reino y de arrepentimiento también eran buenas noticias. El año agradable del Señor. De aquí en adelante, lo que veamos en este devocional, toda la enseñanza o todo lo que veamos en la palabra tendrá que ver con esto. El mensaje de Jesús de reino, de reconciliación, de arrepentimiento, de esperanza, de buenas nuevas, de buenas noticias. Todo lo que Jesús enseñó tenía que ver con eso. Jesús vino a hacer ese mensaje de autoridad. Jesús vino a hacer ese mensaje de poder, no autoritarismo y no un empoderamiento que sometiera a la gente a la voluntad de él mismo. Por el contrario, Jesús manifestó autoridad y poder de una forma diferente. ¿Cómo lo hizo? Sirviéndoles. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo completamente diferente a como lo estaban haciendo las autoridades religiosas de ese entonces. Pensó, sintió, actuó diferente. Lo hizo a través de un verdadero amor, un amor que le llevaba a tener empatía, a ser intencional. No solamente fueron palabras. Jesús se convirtió en el mensaje, su vida misma. Filipenses 2, versículos 5 al 11. Filipenses 2, versos 5 al 11. Miren lo que dice ahí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir de Jesús? Ya no te estoy hablando de la predicación, ya no te estoy hablando del mensaje, sino cuál era el sentir de Jesús. Dicho de otra forma,
cuál era el propósito del mensaje. Esta parte que estamos leyendo dice que Jesús tuvo un propósito. El mensaje tiene un propósito. Y este versículo nos anima a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Miren, Jesús pudo haberse quedado en su reino sin ningún problema. Ahora sí que, ¿qué necesidad tenía? ¿Qué necesidad de venir a la tierra? ¿Qué necesidad tenía de hacerse hombre? Y te lo digo en broma, pero realmente sí tenía una necesidad. Era rescatarnos, era volvernos a tomar, era reconciliarnos a través de ese mensaje de reino. Pero ahora nos dice, ustedes deben de tener el mismo sentir que tenía Jesús. Y tú dices, wow. Entonces Jesús tenía poder y autoridad, era Dios y estaba en su reino. ¿Cuántas veces la autoridad y el poder a la gente le ha hecho daño? Muchas veces. Y lo vemos en el ámbito natural. Y lo vemos cuando hay posición de autoridad y hay posición de poder a través de una posición o a través de un título. ¿Y cuántas veces se ha transgiversado la autoridad con autoritarismo? El clásico, quítate tú para ponerme yo, ¿no? Y veamos cómo lo hizo Jesús para tener el mismo sentir. Dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y esa palabra, cada que veo y escucho esa palabra, cosa que aferrarse, se me afigura cuando la gente piensa y la gente dice, es mi ministerio, hablando de posición, hablando de títulos, ¿no? Es mi ministerio y nadie me lo puede quitar, así que yo lo voy a defender con, con uñas y dientes. Y tú dices, cálmate, pues ¿y cuánto te costó? Pues si fue por misericordia, fue por gracia, no fueron por tus capacidades, ni por tu menos por tus talentos. Pues si el que te pone es Dios, no el hombre, ¿qué vas a andar defendiendo? Entonces dice este versículo, si Dios mismo, Jesús el Hijo de Dios, si Él se despojó y no se aferró a su propio reino, dice, ten el mismo sentir que hubo en Jesús. No te aferres. Dice, despójate a ti mismo. ¿Qué quiere decir eso? De tu yo, de tu ego. Y siendo rey, se hizo siervo. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo.
Para nosotros, ¿qué es esto? Bájale 2 rayitas. Aterrízate con tus pies en el suelo y tu corazón en el cielo. Dice que se humilló a sí mismo. Y justamente este domingo, la semana pasada, hablábamos de cómo Jesús se humilló. Y una parte fundamental y crucial en la vida de Jesús cuando él se humilló, justo fue cuando rindió su voluntad a la voluntad de Dios para dejar de hacer lo que él creía y lo que él pensaba para empezar a hacer lo que Dios quería y lo que Dios pensaba. Dice la palabra que Jesús le dijo a su padre en oración antes de ser arrestado: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla tu voluntad, sino la tuya. Allí Jesús estaba humillando. Ahí Jesús estaba rindiendo su voluntad para dejar de hacer su voluntad y seguir haciendo la voluntad de su Padre. Se despojó, sirvió, se hizo hombre, se humilló y dice la palabra que estamos leyendo que tengamos el mismo sentir que hubo en Jesús. Humillarme me va a llevar a lo que te mencionaba. Hacer la voluntad de Dios y no la mía. ¿Qué significa esto? Tomar mi cruz cada día, negarme a mí mismo y seguir a Jesús. Y ahora la palabra me dice, ten el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Tú dices, ¿cuál? Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Necesitamos morir. Necesitamos morir a nuestro ego, a nuestro yo. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esta última parte está increíble. ¿Por qué? Porque cuando todos pensaban y todos creían que Jesús estaba siendo exhibido en una cruz, cuando todos pensaban y creían que estaba siendo avergonzado, cuando todos creían y pensaban que era injusto lo que le estaban haciendo a Jesús estando él en una cruz, Dios estaba preparando su exaltación. Así que mira, cuando tú creas o pienses que está siendo exhibido, que está siendo avergonzado, que está siendo humillado y que hay algo injusto, Dios está preparando tu exaltación, siempre y cuando estemos haciendo morir nuestro yo en una cruz. Siempre y cuando esté doblegando mi orgullo y mi voluntad a la voluntad de Dios. Y siempre y cuando esté aprendiendo a ser obediente, humilde.
Dice la palabra que entonces Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, lo puso en la posición original que él tenía. Porque Jesús estaba cumpliendo el propósito de su Padre. Tu vida, mi vida tiene un propósito. Y van a pasar muchas cosas, se van a levantar muchas cosas. Pero continuamente tengo que estar atento para poderle decir a Dios, no sea mi voluntad, sino la tuya. Dice la palabra que cuando aprendemos a estar bajo la poderosa mano de Dios, que cuando nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos exalta, Él nos levanta, Él nos pone en el lugar que debemos de estar. Estamos acostumbrados malamente a buscar posición, a buscar un título. Y creemos o pensamos que necesitamos pelear en nuestras fuerzas para defender una posición. Y no nos damos cuenta que nuestra posición que debo de pelear y defender es estar en la cruz para que Dios me promueva. Creo que ya me pasé de tiempo. Estoy muy a gusto aquí con ustedes, pero ya me pasé. Y bueno, podemos seguir, pero aquí vamos a dejarlo. Oramos. Dios, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu dirección. Dios, tú eres nuestro Rey. Dios, tú eres nuestro Señor. Dios, tú eres nuestro Salvador. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el todo. Tú eres lo que necesito. Tú eres mi plenitud. Gracias porque me llamaste. Gracias porque me escogiste. Gracias por adoptarme. Gracias por darme identidad. Gracias por darme dirección. Gracias por darle sentido y valor a mi vida. Gracias. Quiero tener el mismo sentir que hubo en ti, Jesús. Ayúdame. Dame lo que necesito. Humildad, obediencia, esfuerzo, valentía, disciplina, constancia, compromiso, pasión, en el nombre de Jesús. Amén y amén.